Estamos en Hola. comunicación, le cuento, estamos en comunicación con el licenciado Max Candia. Él es jefe de epidemiología del Departamento de Epidemiología del Hospital Regional de Pilar. Antes que nada, licenciado Max Candia, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Pilar. Muy buenas noches a la audiencia de FM Pilar. Realmente un gusto estar contigo en contacto, a pesar de que las noticias negativas vienen llegando de repente y se Sí, hace un poco complicado. recién recibí la noticia del fallecimiento de una amiga mía, una persona muy joven, la licenciada Nidia Carolina Fossati. Me cuentan que acaba de fallecer por COVID-19. Lamentable, queda un hijo adolescente. Todo muy triste, licenciado. Totalmente. Yo también muy cercana a mi persona, ya que somos compañeros de trabajo de la facultad docente de la carrera de licenciatura en enfermería. Y es duro. Yo acabo de recibir la noticia y realmente no lo estamos reportando porque ya emitimos el informe, pero es muy duro, una persona muy joven, una persona muy activa y realmente toca mucho. Licenciado, ante esta circunstancia, ¿qué podemos, qué no podés contar? ¿Cuáles son los pronósticos? ¿Cuál es la situación que no podés brindar desde el Departamento de Epidemiología del Hospital Regional de Pilar? Bueno, decirte que en nuestro departamento en cierta manera hay una estabilidad, por no decirte una disminución, pues la disminución es casi imperceptible, son 10 casos menos a la semana anterior. Estamos en cifras por encima de los 300 casos con tercera semana consecutiva. Esto, por supuesto, va a acarrear un aumento de personas que requieran hospitalización y lamentablemente va a incrementar también el número de fallecidos por esta causa, ¿verdad? Vemos también que tanto ayer como hoy se ha registrado una disminución de los casos positivos. Esperemos que esta tendencia siga, a pesar que es muy difícil, ¿verdad? Porque estamos cada vez vamos detectando más casos sospechosos y vamos metiendo en cuarentena y isolándole a esas personas, ¿verdad? Es una tendencia que ojalá se mantenga, porque hoy estamos anunciando 25 casos positivos nada más. En cuanto minutos va a salir en la página oficial de la región sanitaria. Y ayer anunciamos solamente 10 casos positivos, o sea que esperemos que esa tendencia sea la que se mantenga por esta semana y los números vayan bajando y que nos puedan ayudar también a descomprimir un poco nuestro sistema sanitario, que tiene bastantes ocupaciones de cama y por supuesto que muchas ocasiones ayuda a muchas familias y a muchas personas que están con el COVID activos en su casa y que tienen que quedar cuarentena. Es una situación realmente incómoda para todas las familias que están cruzando con esta patología, ¿verdad? Entonces es importante que nos sigamos cuidando y es importante que podamos mantener esta tendencia de disminución de casos. Esta disminución entre el día de ayer y el día de hoy, esta disminución de casos, digamos, bueno, es muy pronto todavía como para decir de que, pero esto se debe a las medidas que se tomaron, de las medidas fuertes de control de la Policía Nacional, o es que podríamos estar llegando a una meseta y estaríamos ya bajando los casos, por lo menos aquí en Pilar, licenciado. En cuanto a las medidas, yo pienso que es prematuro todavía que esas medidas tengan impacto en el número de casos, ¿verdad? En cuanto a lo que es esta disminución, se puede también atribuir a la situación de que el grueso del seno familiar ya han sido hisopados y han sido diagnosticados, entonces ya quedan algunos que otros casos sin nexo, lo que estamos teniendo ahora, en su gran mayoría de estos que hemos detectado ahora.
porque anteriormente en la semana pasada eran generalmente contactos de un caso positivo y especialmente dentro del núcleo familiar, donde había en una misma familia 5 o 6 infectados, dependiendo de la cantidad de integrantes de familia. Y eso hacía que abulte muchísimo la cantidad de casos, ¿verdad? Probablemente esta disminución sea porque se ha cerrado ya el círculo familiar y entonces no hay casos nuevos sin nexo, ya que hay casos nuevos sin nexo, pero ya son en menor cantidad, por eso tenemos más números. Por supuesto que esto va a hacer crecer otra vez el abanico de contactos a quienes tendremos que isopar y ver si es que se han contagiado nuestras personas. Está llegando el invierno, vamos a entrar con temperaturas frías y ¿cuáles son las proyecciones que se tienen desde el Departamento de Epidemiología? Las estimaciones que se podrían dar aquí en la ciudad de Pilar y el departamento de Ñembucú, licenciado. Y nosotros pensamos un poco y vemos el comportamiento por lo menos estas últimas 3 semanas. El pronóstico es que la cantidad de casos vaya en una disminución, pero lenta, ¿verdad? Lenta, o que se vaya estancando y quede en una meseta por encima de 300 o un poquito por debajo de 300 casos semanales, de acuerdo a lo que se vaya presentando, ¿verdad? De hecho, que este invierno ayuda en 2 cosas. Uno, de repente que la gente salga menos, ¿verdad? De repente se queda más en sus casas porque hace un poco de frío, pero también hace que las veces que se reúnan y las pocas veces que se puedan reunir se esté en un ambiente cerrado, no haya una buena circulación de aire, y eso ayudaría mucho a un incremento de casos, a un contagio masivo, ¿verdad? Si el comportamiento de la gente va acorde con lo que se está solicitando y con las medidas que están implementando las distintas autoridades del departamento y de nuestra ciudad, yo pienso que esta tendencia puede estabilizarse en un número, digamos, un poco más manejable, ¿verdad? Uh-huh. Estamos teniendo ¿cuántos casos en el departamento de Ñembucú? Alrededor de 4.000, ¿no? Sí, ya superamos la barrera de los 4.000, estamos en 4.183, si no me equivoco, déjame corroborar. Es la cantidad de casos que ya tenemos, estamos cerca de los 4.200, sí, 4.188 en realidad, de los cuales tenemos 320 activos actualmente, ¿verdad? Que están 143 están hospitalizados y el resto está en aislamiento domiciliario, ¿verdad? Como decir, lo que preocupa es que estamos por encima de los 300. Hasta hace unos días teníamos casi 400 personas activas con COVID, ¿verdad? Pero eso también va saliendo, porque así como entraban 60 casos positivos en una fecha X, esos 60, cuando alcanzan los 10 días, salen prácticamente la gran mayoría de alta, ¿verdad? Entonces, es por eso que se fluctúa mucho en cuanto a los activos que estamos teniendo actualmente. Quiero entrar en tu especialidad, que es el tema también el tema de los números. Sabemos que desde epidemiología se van haciendo estudios con respecto a esto. 4.000 infectados en el departamento del Ñembucú, no sé si el 90% o más son infectados aquí de la ciudad de Pilar. 70% aproximadamente. 70% corresponde a Pilar. Sí. Bueno, sería más 3.000 y algo, ¿verdad? Sí. Pero con respecto a esto, licenciado, ¿usted realmente cree, usted es una persona entendida en epidemiología, usted cree que solamente habrán 3.000 infectados aquí en la ciudad de Pilar, o usted cree de que puede existir un subregistro que indique de que los infectados podrían ser mucho más? De hecho que son muchos más. Nosotros no nos podemos engañar ahí. Hay muchas personas que no acudieron al servicio, hay muchas personas que
se hicieron tal vez el hisopado y dio un resultado negativo porque no se hizo a tiempo, o porque como un test de antígeno, un test rápido, muchas veces tiene una probabilidad de que sea un falso negativo, digamos, ¿verdad? Porque de hecho cuando se le da el resultado dice que todo resultado negativo de antígeno no indica que no esté sin la infección de COVID, ¿verdad? No descarta totalmente, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos una estimación de la cantidad de personas que hemos testeado hasta ahora y de la cantidad de personas que pudo haberse contagiado por distintos motivos y que no pudo haberse acercado al servicio, no tuvo acceso al test, estaríamos hablando de cerca de 40.000 personas que ya pudieron haber tenido COVID, ¿verdad? De hecho, que 40.000. Y aproximadamente es lo que nosotros podríamos estimar, ¿verdad? En cuanto a la cantidad de personas que no han sido infectados y que están dentro de la ciudad de Pilar, como también en otro departamento, en otra localidad del departamento. Hay que entender también de que no todos acceden al hisopado, no todos también en su momento acuden a consultar. Hay muchas personas que se quedan calladas con los síntomas y se quedan en sus casas. Eso nos sucedió al principio de la pandemia también para la gente, en donde mucha gente ocultaba, inclusive también ocultaba sus contactos, ¿verdad? Entonces es difícil tener una cifra exacta, pero sí haciendo una estimación de multiplicando eso por 8, por 9, más o menos 40.000 personas que pudieron haber tenido en algún momento el COVID, ¿verdad? Eso también nosotros corroboramos con algunas personas específicamente que le solicitamos hacer la prueba de sangre, donde salió que esa persona ya tuvo un contacto con el COVID y que ya generó anticuerpos para el COVID, ¿verdad? Y hay una prueba de anticuerpos que le hace a las personas que habían dado negativo en un momento y nosotros sospechamos que pudo haber tenido. Entonces le invitamos a que se haga, si es que tiene la posibilidad de hacerse la prueba de anticuerpos, y efectivamente sale con que hay una cicatriz del COVID en esa persona. Claro, por los anticuerpos que quedan en la sangre, digamos, ¿verdad? Así mismo. Uh-huh. Me quedo sorprendido con los números aproximados, digamos, que ustedes desde epidemiología están especulando, digamos, o están pensando de que podrían haber ya como 40.000 personas que ya pasaron por el virus aquí en el departamento del Ñeembucú. Eso, si esos números fueran, serían más o menos los aproximados, y si estuviéramos en lo correcto, eso evidentemente daría un porcentaje de mortandad ínfimo con respecto a esa cantidad, licenciado. Sí, totalmente, ¿verdad? Hay que entender también que la gran masa de personas que se puede contagiar está entre el rango de 20 a 39 años, ¿verdad? Que es la que menos ha sido afectada por el COVID en cuanto al fallecimiento, ¿verdad? Si nosotros miramos un poco la edad de los fallecidos, por lo menos desde que nosotros estamos haciendo las revisiones, tenemos que el 75 a 80% de los casos están entre 60 y más, ¿verdad? Y el 20% entre 50 y 59. Después para abajo ya se reparten entre 20 a 39 y 40 a 49. O sea, la muerte en estas personas, en el grueso que han sido contagiadas con COVID, es muy baja, ¿verdad? Por darte un ejemplo, tenemos un 3% de un 20 a 39 años, ¿verdad? Y tenemos la cantidad de casos ahí, es más del 50%, casi el 50% de todos los casos, son 1.659 casos que tenemos en ese grupo de edad, ¿verdad? Entonces es muy baja la mortalidad en ese grupo etario, ¿verdad? Y es la que mayor cantidad de casos ha suministrado al departamento en cuanto a COVID. Sí. Sabiendo de que la gran mayoría, mira, esto que digo es algo que todo el mundo sabe, es un silencio a voces.
Sabemos que las personas que van y se hacen el hisopado y que por lo tanto entran dentro del sistema, en el caso de que salgan negativos, son aquellas personas que tienen síntomas o que de repente ya están con un susto. Pero también vemos de que aquellas personas de que tienen, de que muchas personas, así como recién lo acabaste de decir, de que por ahí podrían tener síntomas muy leves, no van, no se hacen el hisopado, y esto podría significar un número grande aquí en la ciudad de Pilar. Sabemos de que aproximadamente aquí en la ciudad de Pilar tendríamos como 60.000 habitantes. ¿Usted cuánto estimaría, licenciado, estimaría un subregistro, por decirlo así, de 60.000? ¿El cuánto por ciento de la población pilarense ya habría tenido contacto con el virus, según, por decirlo así, una estimación que se podría dar, digamos? Sí, sí, Pilar, si nosotros nos guiamos por la Dirección de Encuesta Estadística y Censo, Pilar tiene aproximadamente 40.000 habitantes, ¿verdad? Es lo que se estima, ¿verdad? Es una estimación también porque no se ha hecho un censo desde el 2002, que fue la última vez que se hizo. Después ya se hizo nada más que cálculo estimativo, ¿verdad?, para la población. El departamento tiene un total de 90.000 habitantes, según esa misma estimación de la Dirección General de Estadística, Encuesta y Censo, ¿verdad? Yo creo que teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta la cantidad de positivos que tenemos dentro del departamento, dentro de la ciudad de Pilar, que son 2.000 casos, estaríamos hablando de multiplicando por 10, 3.000 casos tenemos en Pilar, ¿verdad? Por 10 son cerca ya de 25.000 a 30.000 personas que pudieron haber estado en contacto ya con el COVID, ¿verdad? Convengamos que esto es una estimación que nosotros hacemos a lo que podría ser la cantidad, ¿verdad? No una cifra exacta, ¿verdad? Pero sí es una estimación probable de teniendo en cuenta la cantidad de personas que han acudido y la cantidad de personas que han dejado de acudir y que se han dejado de hisopar, ¿verdad? Entonces, aproximadamente esa es la cantidad que nosotros manejamos que podrían haber tenido COVID en algún momento en la ciudad de Pilar, ¿verdad? Porque hubo también brotes muy fuertes en donde la cepa que circulaba del COVID era una cepa que era muy contagiosa, donde teníamos familias enteras contagiadas, todos sus contactos contagiados, la familia de sus contactos otra vez contagiados, donde eran cepas muy fuertes. Se nos pudo haber escapado muchos positivos en ese entonces, ¿verdad?, cuando tuvimos ese brote o esa circulación comunitaria de una cepa muy contagiante en el departamento y específicamente en Pilar, ¿verdad? Porque eso nosotros lo podemos notar cuando vemos que el grupo familiar se contagia en pleno, ¿verdad? Porque hay grupos familiares que se contagia el papá o la mamá y hasta por ahí quedó, ¿verdad? Los hijos no se contagian, ¿verdad? Pero hay momentos, brotes, dependiendo de dónde haya venido el virus, porque son distintas cepas también, ¿verdad? El contagio de la familia en pleno, entonces eso nos indica, eso es lo que nosotros podemos llegar a sacar en conclusión de esa situación que se presenta, ¿no? ¿Se podría hablar entonces de una estimación de un 70% de la población pilarense que pudo haber ya tenido contacto con el virus? Totalmente, ¿verdad? Podríamos hacer esa estimación, ¿verdad? Totalmente, pero tenemos que tener en papel que en qué momento tuvo toda esa gente el COVID, porque hay personas que tuvieron en diciembre COVID y hoy en día tuvieron una reinfección, ¿verdad? O tienen una reinfección, están cursando con una reinfección. Significa que la protección que genera el virus no es una protección que dura mucho tiempo en el cuerpo, ¿verdad? Genera anticuerpos cada unos 3 meses aproximadamente. Podríamos tirar entre 4 o 5 meses de anticuerpos provocados por el ingreso del virus al cuerpo. Pero después ya una persona queda totalmente desprotegida, ¿verdad? Entonces por eso es la necesidad imperiosa de que podamos vacunarnos, porque eso sí prolonga un poco más
los anticuerpos en el organismo, ¿verdad? Y que podamos estar más protegidos. No significa que no nos contagiemos, vamos a poder contagiarnos, pero ya van a ser más leves los síntomas del COVID, ¿verdad? ¿Y los que tuvieron por segunda vez la enfermedad también lo tienen en forma más leve, licenciado? Es que depende mucho de cada organismo. Hay personas que le han maltratado en el sentido patológico, ¿verdad? La segunda infección, ¿verdad? Tenemos el caso del director del hospital, que me disculpa, ¿verdad? Que lo tomo como ejemplo, ¿verdad? Pero él sí tuvo una reinfección en la segunda vez, terminó hospitalizado por unos días, ¿verdad? Entonces hay algunas personas que la segunda vez lo agarran de una manera más moderada, inclusive más fuerte, digamos, en cierta manera, ¿verdad? Y hay otras personas que pasan como una gripe normal con algunos síntomas muy leves en una reinfección, ¿verdad? Entonces va a depender un poco de cada organismo cómo reaccione al virus en una segunda infección. Uh-huh. Lo cierto que con la vacuna pasa de que la protección podría ser un poco más larga, más duradera, por lo menos de 5 a 6 meses, y de que también si uno se llegase a infectar, ya estando totalmente vacunado, la infección podría ser leve, digamos. Sí, totalmente. Nosotros tenemos comprobado con algunos personajes de salud que se han contagiado y que ha sido mucho más leve la enfermedad en sí, ¿verdad? Después de tener 2 dosis de vacuna, sobre todo el personal de salud, que es el que ya recibió ambas dosis, ¿verdad? Porque ya se han vacunado con mucho tiempo de interacción y que tienen las 2 dosis de la vacuna contra el COVID. Hemos podido observar que la patología de ellos no les llevó a una internación, o si se les llevó a una internación fue por unos días, por poco tiempo, y fueron con tratamientos muy básicos como una oxigenación y otras medicaciones que ya le hizo salir de alta, ¿verdad? Que no requirieron, por ejemplo, una terapia intensiva o una larga estancia de internación de aquellas personas que sí recibieron 2 dosis que posteriormente adquirieron el virus, ¿verdad? Entonces, realmente las vacunas funcionan, ¿verdad? Y funcionan para bien, ¿verdad? Funcionan para disminuir la hospitalización y, por supuesto, para disminuir la mortalidad, ¿verdad? Hay eventos que sí han recibido. Casualmente, una persona estaba incubando el virus y recibió la segunda dosis, y lamentablemente eso hizo que tenga una fase crítica de la enfermedad, y lo que le terminó en cierta manera llevando, ¿no? Por decir de una manera, ¿verdad? Porque también se complican con enfermedades de base que tiene cada una de las personas, ¿verdad? Entonces se dieron también algunos que otros casos de ese estilo, pero no son la gran mayoría. Uh-huh. El personal de salud, mira, usted me dice de que todas las vacunas funcionan por igual. ¿El personal de salud aquí del departamento de Ñeembucú utilizó diferentes tipos de vacuna o una sola, o un solo tipo, o de una sola marca, por decirlo así? No, se usaban diferentes tipos de vacunas. En un principio, porque se hicieron por etapas, uh-huh, donde se fueron vacunando de acuerdo a la prioridad y de acuerdo a la exposición que tenían el personal de salud con los pacientes de COVID, ¿verdad? Entonces, aquellos que recibieron, fueron los primeros en recibir, que están en la primera línea, que son los que están trabajando con los pacientes con COVID, recibieron una determinada marca de vacuna, y el siguiente grupo ya recibió otra marca de vacuna. Eso ya dependía de qué tipo de vacuna venía llegando al país, ¿verdad? Entonces, por darte un ejemplo, hay compañeros que fueron de primera línea, recibieron la vacuna Covaxin. Sin embargo, yo que ya estaba en la última etapa de ser vacunados por ser funcionarios de salud, recibimos AstraZeneca. Sí. Y hace poco llegó también en Pilar la otra vacuna, la de Sinopharm. ¿Qué me podés decir sobre las vacunas? ¿Todas tienen el mismo resultado? Todas, hablando el contexto aquí de la ciudad de Pilar, ¿verdad?
las personas que ya fueron vacunadas, ¿todas presentan un mismo resultado, digamos, de protección o hay diferencia entre las vacunas? Hay cierta diferencia, ¿verdad? Porque depende mucho del componente, depende mucho de qué tipo de vacuna sea y qué tipo de laboratorio lo preparó, ¿verdad? Hay diferencias, pero no son muy significativas las diferencias, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunas que tienen una efectividad del 70 al 80%, otras al 90%, y entonces hay una pequeña diferencia entre cada una de las vacunas al aplicarse con las dos dosis, ¿verdad? Entonces, eso va a depender mucho del tipo de vacuna que recibamos, ¿verdad? Cada una es diferente, tiene un potencial diferente en cuanto a la protección, ¿verdad? Pero obviamente que todas son válidas para disminuir las internaciones y para disminuir la mortalidad por COVID. Eso sí, te puedo garantizar que todas tienen una efectividad alta en ese sentido. Lo que disminuye es el porcentaje de probabilidad de que uno pueda llegar a contagiarse nuevamente por COVID. Claro, claro. Licenciado, ¿cómo va el stock de vacunas aquí en el departamento del Ñeembucú? ¿Y cómo va, dos preguntas en una, ¿verdad? ¿Cómo va el stock de vacunas anti-COVID aquí en el departamento del Ñeembucú? ¿Y cómo va el sistema de vacunación en estos días? Nosotros tenemos una respuesta bastante positiva a la gente, sobre todo después que se haya bajado al grupo de 55 años y más, donde a medida que vamos bajando en el grupo etario hay mayor cantidad de personas, ¿verdad? Porque somos un país bastante joven, ¿verdad? Entonces los adultos mayores son los que menos de repente tenemos, ¿verdad? En cuanto al stock, nosotros hemos recibido 1.900 vacunas entre el fin de semana y el día de hoy, las cuales han sido distribuidas también al interior del departamento, ¿verdad? Porque una deuda pendiente que tenemos para que en el interior del departamento se pueda ir vacunando a aquellas personas que se han inscrito, ¿verdad? Y que obviamente la cantidad de dosis que nosotros le enviamos al interior es muy inferior a la cantidad de inscritos que tienen, ¿verdad? Pero a medida que vamos recibiendo vacunas, vamos también direccionando al interior para aquellas personas que no pueden acercarse hasta Pilar para vacunarse, ¿verdad? Entonces, es importante que ellos también reciban su dosis y que puedan vacunarse en su propio distrito, ¿verdad? Que es a lo que apuntamos también, ¿verdad? Para que todos tengan el acceso a la vacuna, ¿verdad? Con respecto a, sabemos de que ya se habilitó el registro para que las personas mayores de 18 años para adelante puedan registrarse para que en algún momento puedan vacunarse. Eso, digamos, incluye también a los extranjeros residentes aquí en el país o solamente a los paraguayos. Tengo entendido que incluye también a los extranjeros, pero es algo que no pudimos corroborar hoy y eso te voy a deber esa respuesta porque tendría que ver en el sistema si habilitaron el registro para extranjeros en ese grupo etario. De todas maneras, yo pienso que eso se va a habilitar, si no está todavía habilitado, en el transcurso de la semana se va a ir habilitando también, ¿verdad? Porque hay muchas personas que son de otros países que están viviendo aquí en nuestro país y quien también tienen que tener la oportunidad de poder vacunarse, ¿verdad? Es importante, ya que recalcas el tema de la pregunta de la inscripción, es importante que la gente de entre 18 a 59 años se inscriban en la plataforma para que podamos tener nosotros un panorama de qué cantidad de personas son las que necesitan o van a requerir vacunas por cada departamento y por cada distrito, ¿verdad? Entonces eso va a generar una mejor planificación de la distribución de las dosis de vacunas, ¿verdad? Entonces es importante que estén todos inscritos, ¿verdad? Cuando nosotros vemos muchas personas inscritas, obviamente que nos van a dar más biológicos, ¿verdad? Entonces eso es algo que debemos entender y si uno no puede o tiene alguna dificultad hay que pedir ayuda a algún vecino, puede acercarse a la unidad de salud familiar, inclusive a consultar hasta a los agentes comunitarios cómo inscribirse, hay tutoriales también de cómo hacerlo, o sea que siempre va a haber una persona que va a poder ayudarle a otro para que puedan inscribirse, entonces es importante que eso lo hagamos, ¿verdad? Y la gente ha respondido también a nivel país, en pocas horas hemos tenido números muy interesantes de inscritos en ese grupo etario
que por supuesto no significa que ahora se inscriben y mañana se van a vacunar, ¿verdad? Eso va a depender mucho de la disponibilidad de vacunas que vayamos teniendo y se va a ir organizando sea un grupo etario de tal manera que eso no genere también una aglomeración de personas. Así es. ¿Algo más que se podría agregar, licenciado, que no te haya preguntado? Y mira, papi, yo pienso que ha sido muy buena la entrevista, así que lo que más quería agregar es que la gente debe seguir cuidándose. Hay muchísima gente que accedió hoy a su primera dosis de la vacuna y esa gente debe seguir cuidándose y después de su segunda dosis igual seguir cuidándose hasta que puedan cumplir los 15 días que le va a asegurar una protección total de esta vacuna en cuanto a las formas graves de la enfermedad, ¿no? Pero es vital que independientemente a que estemos vacunados, hay que seguir cuidándonos, ¿verdad? Ya tenemos el ejemplo de Chile, que ha sido un ejemplo en cuanto al porcentaje de vacunación de su población. Sin embargo, ahora están con medidas restrictivas porque la gente creo que se relajó con el tema de las vacunas y eso hizo que aumente la cantidad de casos en Chile, por ejemplo. Entonces tenemos que aprender también de lo que pasa en otros países que ya recibieron la vacuna y el comportamiento que han tenido posteriormente a eso, ¿verdad? Entonces vamos a tener que seguir cuidándonos. Licenciado, ahora José, me vas a disculpar, pero te hago una última pregunta. Cuando uno tiene el registro de vacunación completa, es decir, cuando uno completa las 2 dosis y pasan las 2 semanas o las 3 semanas, una persona totalmente vacunada, por decirlo así, inmunizada, puede volver, evidentemente estamos viendo de que uno puede volver a ser infectado, pero con síntomas leves, ¿no? Totalmente, ¿verdad? Por eso es importante que nos sigamos cuidando independientemente de la cantidad de dosis que tengamos, ¿verdad? Sí. Porque esto se va a generar, ¿verdad? La inmunidad de rebaño se va a generar cuando tengamos un porcentaje de 60-70% inmunizado en todo el país, ¿verdad? Que cuando llegamos a esa cantidad, los riesgos de contagio van a ser menores, ¿verdad? Entonces ahí es donde vamos a empezar a disminuir con las medidas de prevención del COVID, ¿verdad? Pero mientras todavía tengamos muchas personas por vacunar, eso va a ser todavía imposible, así que vamos a tener que seguir cuidándonos, ¿verdad? Independientemente de que tengamos 2 dosis, no por eso y porque tengamos una alta probabilidad de que sean leves los casos, no debemos dejar de protegernos, al contrario, ¿verdad? Tenemos que seguir protegiéndonos porque nosotros podemos ser un vehículo de contagio para otras personas también. Entonces, bajo esa plataforma de conocimiento de que los vacunados pueden volver a ser infectados, que puede una vez que tengan contacto con el virus y tener sin síntomas leves, sabemos de que pueden contagiar a las personas. Es decir, los vacunados deberían de seguir usando tapabocas, más todavía con personas que no se hayan vacunado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Eso es lo que tiene que primar en la gente. Ahora, por más que esté vacunado, tiene que seguir cuidándose porque va a haber muchas personas que todavía no van a recibir la vacuna. Entre personas vacunadas totalmente, ¿pueden estar entre ellos sin tapabocas? Y podrían, pero lo recomendable es no hacerlo, ¿verdad? Por un tiempo prudencial, ¿verdad? Tengamos esto de que eso vamos a empezar a hacerlo cuando generemos una inmunidad de rebaño, ¿verdad? Recién ahí sí estaríamos ya sin usar tapabocas, ¿verdad? Como lo están haciendo otros países de Europa, donde ya han conseguido una cantidad de vacunados en segunda dosis importante, lo cual genera ya una cierta seguridad entre ellos, por lo cual se han permitido ya inclusive participar en eventos de masiva presencia de personas. Entonces, licenciado, lo importante aquí, por eso es tan bueno hablar con usted. Aquí entonces lo que realmente nos estás diciendo es de que la vacuna te protege a uno mismo, a quien se la puso, no le protege a los demás. Es decir, que si yo no me vacuno, tarde o temprano, en algún momento, puedo infectarme, ya sea a través de una persona vacunada
que pueda estar infectada a pesar de estar vacunada y no presentar síntomas o tener síntomas leves. A una persona que no está vacunada le puede dar un síntoma, le puede desarrollar, digamos, la versión grave de la enfermedad. Así mismo es, esa es la lógica ahora de seguir cuidándonos independientemente de tener la vacuna. Ahora, eso es algo que puede llegar a suceder, ¿verdad? Yo estando vacunado doy positivo y tengo que entrar en aislamiento. El aislamiento me está indicando que yo no puedo estar en contacto con otra persona porque le puedo llegar a contagiar, ¿verdad? Y no sabemos cómo puede reaccionar la enfermedad o el virus en el organismo de esa persona que no ha recibido la vacuna. Totalmente. Licenciado Max Candia, muchísimas gracias. Gracias también a vos por el espacio de opinión. Muchísimas gracias. El licenciado Max Candia, jefe de epidemiología del Hospital Regional de Pilar.